Bien, de nuevo estamos por acá. Soy el pastor Elicio Bermúdez Ulloa, quien sirve al Señor aquí en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, en la congregación Comunidad Cristiana Bíblica Misioneración. De paso, estoy saludando a cada uno de los preciosos hermanos de esta congregación, amada congregación. El Señor les bendiga donde quiera que se encuentren. Ahora estamos confinados al hogar, o mejor a la casa donde habitamos, el apartamento, donde sea. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes allí con toda su familia, niños, jóvenes, adultos, ancianos, amigos, familiares. Que el Señor les bendiga. También queremos saludar a hermanos de otras congregaciones, de otros concilios, de otras misiones, porque la iglesia del Señor, como hemos dicho, es un solo cuerpo. No varias iglesias como alguna corriente teológica ha enseñado que el Señor tiene dos grupos de salvos por aparte. Pero la Biblia enseña que es un solo cuerpo, la iglesia de Cristo. Bien, creo que este es el cuarto mensaje o enseñanza que compartimos en esta noche de este tema del tiempo, del fin, tema escatológico. La palabra escatología está compuesta por dos palabras griegas: escaton, que quiere decir fin, y logos, tratado del fin, y ahí esa palabra compuesta, escatología. Entonces continuamos en esta noche. Hemos hablado ya acerca de la venida de Cristo. Hemos visto por la palabra que Él viene hasta Armagedón. Él no viene antes, y que hasta allí se dará la resurrección y el arrebatamiento del pueblo santo y salvo que quede hasta ese momento. En esta noche quiero compartir algunas cosas, como que una corriente teológica llamada dispensacionalismo ha descontextualizado la Biblia, ha forzado la Biblia en muchos textos para hacerlos decir lo que no dicen, para ignorar lo que los textos dicen. Bueno, esta corriente teológica es especialista en este asunto, sobre todo en no tener en cuenta los contextos. No sé si fue de adrede o por ignorancia, pero citando por ejemplo a Nelson Darby, que es uno de los pioneros en este asunto de el nuevo evangelio, que llamaron el descorrer del velo. También por ejemplo Cyrus Ingerson Scofield, el de la famosa Biblia Scofield, que viendo su biografía, un abogado docto en las cuestiones de las leyes humanas, estuvo en la cárcel, adúltero porque dejó la esposa y se fue con otra. Este hombre es prácticamente el pilar de lo que se conoce como el dispensacionalismo, el asunto de las dispensaciones, que generó una serie muy amplia de doctrinas totalmente contradictorias al real contenido y a la sana doctrina que está en la Biblia. Este hombre era docto en derecho, de lo que se enseña en las universidades, pero era un indocto, digo yo, indocto es analfabeta en cuanto a hermenéutica, porque hoy hay mucha gente que está predicando, y grandes predicadores,
y en el tiempo pasado son doctos en derecho, como hemos dicho de este varón, doctos en medicina, doctos en ingeniería, doctos en cualquiera de las ramas que se estudian en las universidades, y muchos de ellos con una buena intención han tomado el evangelio para anunciarlo. Pero si son indoctos, así sean doctos en una de estas carreras, pero si son indoctos en el asunto de la hermenéutica, pues van a decir lo que les parece, van a forzar la Biblia, a hacerla decir lo que no dice, desconociendo los contextos, van a sacar su propia interpretación privada. Esto de la hermenéutica es muy importante. Se tiene que estudiar un poquitico de gramática, que es la parte de la lingüística que estudia los elementos precisamente de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y componen las frases, la argumentación y cómo se combinan las palabras, todos estos elementos de la lingüística unos con otros. Si no se conoce nada de esto, pues, si no se conoce un poquitico de lo que es la sintaxis, que es parte precisamente de la gramática, que estudia el modo en que se combinan las palabras, cómo se forman los grupos que expresan significados, los distintos o muchos significados. La sintaxis estudia las relaciones que se establecen entre todas las unidades de la formación de los argumentos, de las frases, de todo este asunto. Si no sabemos un poquitico de esto, pues de cualquier manera interpretamos la Biblia. Si no se sabe un poquitico, por ejemplo, de lo que es un artículo gramatical, que se ocupa de expresar el género masculino, femenino, o el número, si es plural o es singular, porque todo esto está aquí en la Biblia. Mirar los verbos, cómo están conjugados, los nombres, los pronombres, los adjetivos, las conjunciones, los signos de puntuación, que si no sabe cómo se usan y para qué sirven, pues de cualquier manera se lee y cualquier significado puede dar una persona. Pero si el que se ocupa de exponer la palabra, de exponer esto, se prepara, como dice el Señor, no un neófito, sino una persona que esté preparada en este asunto, enteramente preparado. Entonces, todo esto es importante. Entonces, la hermenéutica nos enseña las normas universales para interpretar cualquier texto, sea un periódico viejo, sea una novela, sea cualquier libro antiguo o hasta reciente. La hermenéutica, por ejemplo, en algunas de sus normas prohíbe descontextualizar un pasaje, es decir, un pasaje que contiene un mismo tema no se puede trozar y separar, debe dejarse unido como el escritor lo estableció ahí. La hermenéutica nos enseña a utilizar el texto lejano, el texto cercano, ese contexto general de lo que antecede a un texto o lo que está después. Entonces, en esta noche yo quiero mirar un poco acerca, por ejemplo, de la confusión o la mala interpretación de la palabra ira, confundiéndola
o malinterpretándola por la palabra prueba. La ira es una cosa, la ira según la Biblia, y donde aparecen esas palabras, ira, pues significa es la condenación futura del alma. Y la prueba es el sometimiento a determinadas situaciones para averiguar las cualidades de algo, de un material. En este caso, para averiguar las cualidades de la fe de un hombre que dice ser de Dios. Ahora, Dios no prueba a los impíos. Dios no prueba a los inconversos. No. Dios prueba es a sus santos, a los justos. Es como decir que el profesor, el docente, le hace prueba a los que no se matricularon, a la gente que no está inscrita ni pagó pensiones ahí en la institución donde él enseña, que le va a hacer la prueba por allá a los que no están ahí inscritos. ¿Cómo? Dios solamente le hace prueba es a sus santos, a los que hemos entregado la vida a Él, a los que voluntariamente hemos decidido seguirlo a Él. A esos es que el Señor examina, a esos es el que el Señor prueba, a sus santos, no a los impíos, a los inconversos. A los impíos no los prueba, a los impíos no les hace examen. Y cuántas cosas se han dicho de esto de la prueba. ¿Por qué no nos ha puesto Dios para ir así, no para salvación? Pues claro, porque Él es nuestro Salvador. De ahora vamos a mirar esto. Pero antes, yo quiero empezar mirando que Dios prueba es a los justos. Es decir, a sus santos, a su gente, a los que son suyos. Dios no probó a los inconversos en el pasado, los molió con su ira. Sí, pero Dios probó, ejemplo, a sus hijos, a los que sacó de Egipto, los metió en una prueba por el desierto, por el Mar Rojo, allí en el desierto, sin agua, sin pasto, sin comida. Los probó a ver si de veras era que querían en Él. Esa prueba no se la hizo por allá a los cananeos. Sobre ellos cayó fue la ira por ser impíos. Pero Dios prueba es a lo justo. Vamos a mirar, quiero invitarles para empezar a desarrollar este tema de esta noche, que tiene que ver mucho con la escatología. Entonces, para empezar, yo quiero invitarles al Salmo 11. Vayámonos para el Salmo 11, amados hermanos. Abra su Biblia allá donde usted quiera, donde quiera que está, en su sala, en su alcoba, de pronto está ahí. Pero miremos todas estas cosas que son necesarias saber y entender, para no decir, excusen la redundancia, lo que la Biblia no dice, ni tampoco dejar de anunciar lo que la Biblia dice. Es como está ahí, porque la Biblia está escrita en términos pasados, presentes, futuros, plurales, singulares. La Biblia presenta las situaciones del simbolismo, si es una figura, todo este asunto, si es una alegoría, todo eso está en la Biblia. No tiene que saber si un pasaje es una alegoría, si es simbólico eso, o es literal, figurado. Uno tiene que saber todo eso. Pero si no se preocupa por averiguar todas estas cosas, pues cualquier cosa, diga lo que se le viene en la cabeza. No, pero para eso hay normas universales. Ejemplo, aún la hermenéutica se aplica a la fotografía. Yo no puedo coger una fotografía, si le tomo una fotografía a alguien, me voy para el laboratorio, desarrollo eso, la imprimo y luego en la casa corto esa fotografía por la mitad, por donde yo quiera cortarla. Ejemplo, de una parejita que está ahí, le tomo la foto, separo esas dos personas con una tijera y me busco otra persona ajena a ellas dos, a esa pareja, a ese matrimonio, y la corto con la misma línea y lo junto. Le coloco a ese hombre otra mujer que no es su esposa, o a esa esposa otro hombre que no es su esposo.
y luego le tomo una foto y la mando por la red y digo, mire, fulano tal en adulterio, ahí está con otro hombre, con otra mujer. ¿Qué hice yo? Descontextualicé la foto, la trocé, separé lo que pertenecía ahí, lo saqué a un lado y le metí otra cosa que no es de ahí. La hermenéutica tiene una aplicación, los abogados deben saber hermenéutica para exponer y aplicar el Código Civil, el Código Penal, para el asunto de las audiencias, todo esto de los juicios, de los veredictos. Pero si no sabemos nada de eso, pues cualquier cosa hacemos decir a la Biblia. Entonces, vamos a empezar por el Salmo 11, el verso 5. Estoy diciendo que Dios solamente prueba a los justos, a sus santos, a sus redimidos. A eso les hace el examen. El profesor le hace examen solamente a los que están matriculados a ver si son aptos para el curso en que se inscribieron, y si no, le dice qué pena, pero usted toca en el curso anterior, porque no, usted no sabe ni la A por lo redondo, ni la O por lo redonda, no sabe escribir, ¿cómo va a ir para tercero? Le toca que vaya primero a aprender a escribir, aprender las vocales, las letras, las consonantes, todo eso. Usted no sabe los números de 1 a 10, primero vaya y los aprende, y ahí sí cómo va a estar en tercero, si allá ya toca sumar, restar, multiplicar, dividir y otras cosas más de las matemáticas. Mire, dice el Salmo 11, en su verso 5, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. El Señor hace pruebas solamente a los santos, a los justos, a sus redimidos. Hay otro pasaje en el libro del profeta Jeremías, miremoslo, en el capítulo 20. Dirá alguien que está oyendo esto, pero ¿esto qué tiene que ver con escatología? ¿Qué tiene que ver con la Biblia? ¿Qué tiene? Mucho, y mucho. Capítulo 20, versículo 12, dice como sigue. Dice así: oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Mire la expresión. Esto es del Espíritu de Dios, porque esta palabra toda la hizo escribir o la dictó Dios por su Espíritu. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos. Así que la prueba no es para el mundo impío ahora en la tribulación final. Es para los justos. Es para los santos. Para los impíos es la ira de Dios, que es una cosa totalmente distinta. Allí en Santiago conocemos un texto muy bonito, miremoslo. Capítulo 1 de la carta que escribiera el apóstol Santiago. Vamos a leer allí, junto a los hebreos, antes de las 2 cartas de Pedro, por ahí está Santiago, antes de las 3 de Juan, antes de Judas, antes de Apocalipsis, por ahí está la carta de Santiago, después de las cartas que el apóstol escribiera a Timoteo, a Tito, a Filemón, por ahí está Santiago. Voy a ubicarme ya aquí, a ver, porque yo mismo no me he ubicado. Santiago 1, versículo 12, dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, está hablando a creyentes, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice aquí, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Pero Dios prueba al creyente a través de dificultades, a través de una enfermedad, a través de una persecución, a través de el anuncio hasta de la misma muerte, a través de situaciones adversas, de dificultades de la vida. Él nos examina a ver si somos lo que decimos ser, si somos sus seguidores o no. Entonces, para iniciar a desarrollar este tema, yo quiero que empecemos
mirando un texto que se utiliza mucho para decir que el Señor no va a permitir que la última parte de la iglesia pase por la tribulación. Y repito, por no conocer hermenéutica, por no conocer un poquito de gramática, al menos el significado correcto de las palabras, confunden prueba con ira. Como yo les digo por ahí de una manera coloquial, no se puede confundir la crema con la pomada. No, señores. La Biblia tiene una precisión muy maravillosa. En Primera de Tesalonicenses, las dos cartas a los tesalonicenses, repito, cartas escritas a una iglesia martirizada, una iglesia perseguida, una iglesia probada, pero que no se rajó. Capítulo 1 de la primera carta a los tesalonicenses, versículo 10, el último verso de este capítulo 1, dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora vamos a estudiar muy bien lo que es la ira venidera. Aquí no dice prueba, aquí dice ira venidera. Porque si fuera el asunto de la prueba, de la tribulación, imagínense lo que les vino a los apóstoles. Los crucificaron, los decapitaron, los quemaron vivos, los metieron en el horno del fuego. Eso no fue la ira de Dios que cayó sobre ellos. ¿Y cuántos allí en el Imperio Romano, en la época de los Césares, fueron quemados vivos, tirados al circo romano, ahorcados, empalados, descuartizados por caballos, comidos por los leones? Eso no es la ira de Dios, eso es prueba. Porque la palabra prueba es el sometimiento, como ya dije, a determinadas situaciones para averiguar, en este caso, si es que de verdad creemos en el Señor o no. La prueba es un escarnio que somete a una persona muchas veces al punto de la misma muerte. En este versículo, lo vuelvo a leer, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, es decir, de la condenación futura, que un día, en el juicio del gran trono blanco, se dará un veredicto para todos los perdidos, ir junto con el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios y todos los condenados, ir a aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Eso es la ira de Dios, que lo vamos a ver. Mire que hay versiones como la de 1909, que en este mismo texto traduce en la parte final: quien nos libró de la ira venidera. No es que nos va a librar. Aquí no es que esté mal, nos libra, claro, en el futuro, porque Cristo es nuestro Salvador. Esas versiones, como la de 1865, otra versión antigua de la Reina Valera, que traduce también: quien nos libró de la ira venidera. La Biblia del oso, que así se le conoce, porque tiene un osito ahí chupando miel en una colmena, en un árbol. La Biblia del 1573, esa también traduce: quien nos libró de la ira venidera, es decir, que nos remite al pasado. ¿Y a dónde? ¿Dónde fue que Cristo o Dios nos libró de la condenación, de la ira venidera? Pues en el Gólgota, con su sacrificio, único medio de salvación. Entonces, esto es lo que quiere, esto no se puede confundir con prueba. Pero la sagacidad de los dispensacionalistas y su teoría, pues han forzado la Biblia para hacerla decir lo que no dice. Y los incautos, el mundo evangélico, cuando una mentira se difunde en medio de una población inculta, esa mentira se viene a establecer como si fuera una verdad. Porque la gente no sabe las cosas, no sabe ni términos ni nada. Y la gente
excúseme la expresión, como el borrego, amén, amén, amén. Pero que amén. Hay que decir amén a lo que realmente es cierto. Mire, en esta misma carta, primera a los tesalonicenses, está el relato de la enseñanza, o mejor, está la enseñanza que Pablo dio acerca de la venida de Cristo, enseñanza basada en lo que escribieron los profetas, en lo que enseñó el mismo Cristo, porque toda la palabra debe concordar perfectamente, de un mismo asunto, de un mismo tema. Los distintos textos que hablen de ese tema no pueden contradecirse uno al otro, porque entonces, ¿qué clase de Dios tendríamos? Que aquí dice que es negro y después de lo mismo dice que es blanco, y después de lo mismo en otro texto va a decir que es café. No, si aquí dice que era negro, todo es negro acerca de lo mismo en esos textos, que son los contextos unos de los otros de todos. Entonces, eso se debe conocer. Y aquí en este pasaje, que quiero volverlo a leer, rápidamente sin detenerme, porque ya compartí de ahí, vamos a seguir compartiendo del capítulo 4, verso 13 en adelante. Y repito de nuevo, esos títulos que están ahí, con esos capítulos, en la mayoría de los casos tienen una intención sesgada, no para hacer entender lo que el contenido del pasaje dice, sino para separar y hacer que se entienda otra cosa. Pero mire, aquí no lo trozaron, gracias a Dios. En el capítulo 5 dice, en el verso 13 del capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, no dice llevará, traerá Dios con Jesús cuando Él venga a los que durmieron a Él, los va a traer del paraíso. Yo estoy seguro que no va a dejar allí a Abraham 7 años, por decir así, sin que participe de la cena de las bodas. A nadie va a dejar allí. Y además a su amigo no lo va a invitar a la cena. Si Cristo dijo, vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa con Abraham y con los demás. Y dice que no va a ir el pueblo del Antiguo Testamento a la cena de las bodas del Cordero. Dice en el 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, no iremos adelante de ellos, de los que han muerto, de los que durmieron y sus almas están en el paraíso, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, a la séptima trompeta, a la final trompeta, viene Cristo. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los muertos en Cristo son todos los salvos de todos los tiempos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. La iglesia es el pueblo de Cristo, sus redimidos, quienes recibiremos al Señor cuando Él venga. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente, estoy leyendo el verso 2 del capítulo 5, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y repito, Cristo cuando dijo que así iba a venir, enseguida en el contexto allá en los evangelios dice, porque nadie sabe el día ni la hora, es decir, que no se sabe es el tiempo. No está diciendo que es invisible y en secreto. Eso es un forzamiento a la Biblia. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Los impíos no escaparán. No demoran el decir en el mundo, las Naciones Unidas, estos 7 gobernantes, las 7 potencias que hay sobre la tierra y esos 10 que van a conformar el Senado del Anticristo, que le digan al mundo, ahora sí vamos a tener paz y seguridad. Eso en unos días lo van a proclamar y van a establecer eso.
El 4 dice, mas vosotros, la iglesia, los hermanos, los hijos de Dios, los redimidos, vosotros hermanos no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Va a sorprender a los impíos, pero nosotros no. Dice que la iglesia va a estar ahí. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es decir, que no vamos a estar en ignorancia, durmiendo espiritualmente como la gente impía, sin darse cuenta de lo que se avecina. Por eso Dios tuvo que meterle este apretón ahorita a toda la tierra a través de este coronavirus. La gente está desenfrenada es en su lujuria, en su pecado, ocupados de las cosas de acá abajo. Homosexualismo, lesbianismo, robo, atraco, marihuana, oro, plata y dinero. Los pastores están en lo mismo, llenos de avaricia, predicándole a la iglesia cabeza y no cola, y plata, y plata, y plata, y tendrás dinero en abundancia. Vamos a seguir mirando. Dice, porque todos vosotros sois, el verso 5, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como esta gente, sino velemos y seamos sobrios, estemos en vigilancia. ¿Y cómo se vigila? Pues mirando la palabra, conociendo en qué tiempo nos ha tocado vivir. Dice, pues los que duermen, esa gente que no entiende nada de la Biblia ni le presta atención a los predicadores, a la predicación de los hombres de Dios. Porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Un ejemplo que hay aquí. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Esperanza de qué? ¿De salvación? ¿De salvación de qué? ¿De que no nos quiten la cabeza? ¿De que no le metan candela? ¿O de que el alma no se pierda en el infierno? Cristo vino para salvar nuestra alma. No temáis al que mate el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Aquí está hablando desde la salvación del alma. Dice la esperanza de la salvación como yelmo, yelmo es casco en la cabeza, conocimiento de la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice luego el 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, salvación del alma. Luego dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, quiere decir que estemos vivos, o que durmamos, o que muramos físicamente, vivamos juntamente con Él. Mire el contexto. Aquí está hablando a un grupo de salvos compuestos por vivos y por muertos físicamente. Y entonces, si esto de la ira de Dios es la tribulación física, ¿cómo van a escapar los que ya no tienen cuerpo de una tribulación que, según se malinterpreta, dice aquí el texto cuando pronuncia ira de Dios? Es absurdo. Los que han partido, los muertos ya no tienen cuerpo. Está hablando es de la salvación del alma, tanto para los vivos en el cuerpo, salvos, y de los que han partido, que serán librados de la ira venidera. Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificados unos a otros como lo hacéis. El dispensacionalismo torció la vaina, la escritura mejor, perdónenme, torció este texto y su interpretación dice, no, aquí es que nos va a librar es de la ira venidera. Digo, nos va a librar es de la tribulación venidera, nos va a librar es de que no nos maten, nos va a librar es de que no pasemos por problemas, por dificultades, por persecución. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Ahora, la palabra de Dios define qué es la ira de Dios. Vamos a mirar por la palabra, que la misma Biblia interpreta la Biblia, que Dios mismo interprete la Biblia, que Dios mismo interprete este asunto que dice aquí que no nos ha puesto Dios para ira, sino para salvación del alma. Que Dios mismo interprete esto. Miremoslo, Juan capítulo 3, verso 36. Evangelio de San Juan.
capítulo 3, verso 36. Y ahí Dios mismo, el Espíritu Santo que hizo plasmar esto, define cuál es la ira de Dios. Entonces aceptemos lo que el Espíritu Santo dice, porque si no aceptamos como define la palabra y como significa este texto, según la gramática, entonces apaguemos y vámonos, como dicen por ahí. Mire, dice en el verso 36, el último verso del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. El inconverso, el impío, el que rechaza a Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que este texto nos está diciendo claramente que la ira de Dios es la condenación para el impío, para el incrédulo, para el que no acepta a Cristo como su Salvador. Entonces, si la ira fuera tribulación, que lo quemen vivo, que lo maten, entonces la ira de Dios cayó sobre Pablo. No, sobre Pablo cayó, fue tribulación sobre Pedro, que lo crucificaron con los pies para arriba. Sí, sobre todo esto que echaron allí a la hoguera en el tiempo del Imperio Romano. ¿Cómo vamos a confundir? Excúseme la expresión de nuevo muy coloquial, la crema con la pomada. No podemos confundir el significado etimológico de ira y confundir el significado etimológico de tribulación o examen o prueba, que es totalmente un asunto diferente. En el libro de Apocalipsis, miremos que se aplica este asunto de la ira es para los que adoran la bestia, los que van al lago de fuego, que su tormento es de día y de noche. Vamos a mirar allí capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Miremos este asunto. Dice a partir del verso 9 del capítulo 14 de Apocalipsis como sigue. Dice así: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, es decir, de la condenación. Mire la claridad de la palabra, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado, ese sobre el cual cae la ira de Dios, que es la condenación, con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen, ni tienen a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahí está la iglesia siendo perseguida y matada. En el verso 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice en el 13: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, matados y perseguidos por el sistema del anticristo. Y sobre los santos no cae la ira de Dios, cae la tribulación, la prueba, el examen de Dios. Sí, dice el Espíritu, estoy leyendo la segunda parte del verso 13. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Hombre, Cristo vino para librarnos de la ira venidera, de la condenación. Miremos otro texto por corroborar esto. Hay muchos textos. Romanos capítulo 5. Pero la sagacidad de esta gente que quiso establecer su teoría, forzando la Biblia para apoyar su engaño, pues forzó la Biblia, y el pueblo evangélico incauto, sin conocimiento de la verdad, pues se comieron el cuento. Romanos capítulo 5, vamos a mirar allí. Romanos capítulo 5, permítame, me ubico, que no me acuerdo muy bien del texto, pero ahora me devolví mucho. Romanos capítulo 5 dice, mire, en el verso 9, viene hablando de Cristo, viene hablando de la justificación para vida eterna de nuestra alma, que Dios nos justifica sin ser justos
porque Cristo el justo murió por nosotros y al aceptarlo a Él, la justicia de Él es imputada a nosotros, trasladada a nosotros y de esta manera resultamos justos sin serlo, justificados. Y dice en el verso 9, hablando de este tema, Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira venidera, de la ira que es el lago de fuego, que es la condenación. Entonces no podemos confundir ira con prueba, con tribulación. Y hay un texto áureo del dispensacionalismo precisamente que descontextualiza la Biblia y hasta cambia posiciones históricas y cronológicas que Dios ha establecido en la palabra. En el mensaje a las 7 iglesias, hasta le pusieron un título ahí, mensaje a la iglesia de tal, a la iglesia de tal, a la iglesia de tal, pero así no dijo el Señor, escribe a la iglesia de tal. No, señores, ese mensaje y cada uno de esos mensajes fue enviado al pastor de esas iglesias, no a la iglesia misma. Leamos y verá qué es lo que dice. Ahí que pusieron mensaje a la iglesia de tal, para despistar al incauto lector. Sí, señores, yo tengo que ser claro porque Dios me puso en esta tarea. Mire, ensayemos. Capítulo 2, capítulo 2, ¿cuál es el título que le pusieron? Dice, mensaje a las 7 iglesias. Y luego dice, mensaje a la iglesia de Éfeso. Y si uno lee, ¿para quién es el mensaje? No es para la iglesia de Éfeso, aunque se aplica a la iglesia, por supuesto, es al pastor. Mire, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, es decir, al pastor, y el Señor se identifica. Y así, luego, mensaje a Esmirna, que es que dice a la iglesia de Esmirna, pero ahí lo que dice es, escribe al ángel de la iglesia, escribe al pastor de Esmirna. Y luego lo mismo a todas las 7 iglesias. Ya estamos por aquí con el tiempo, bueno, pero no, sé que me queda un buen tiempo. Dice, mensaje a Sardis, y no es para Sardis, mensaje al pastor de Sardis, mensaje al pastor, bueno, me salté aquí, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Sabe qué dijo el dispensacionalismo? Que la iglesia y el pastor que representa a los pastores del tiempo del arrebatamiento es Filadelfia, que no es la Odisea. Una gran mentira, porque por esto dejó el Señor en su orden a la iglesia y al pastor de la Odisea con un mensaje de última hora. Estos mensajes a cada uno de estos pastores y de estos grupos representaron las incidencias de la iglesia en estos 2000 años, las condiciones de la iglesia. Eso es un asunto muy conocido. Filadelfia representó al pueblo de la Reforma con Lutero hasta por lo menos el año 1960. Cuando la nación más importante, la nación cristiana más importante, encargada de difundir el evangelio al mundo, lo hizo. Sí, por las últimas décadas del 1800, por las primeras décadas del 1900, por lo menos hasta 1960, de Norteamérica salieron misioneros para todo el mundo, para la China, para el África, para la India, para América del Sur, para el medio de los indígenas, para todas partes. La juventud americana era cristiana, la revista Selecciones era cristiana, yo la leí desde niño. Sí, señores, pero vino el único presidente no cristiano que ha tenido Norteamérica, John Fitzgerald Kennedy, en la década del 70, quitó la Biblia de las escuelas, de los colegios, de las universidades. Se quitó el escudo que protegía al pueblo, a la juventud, y nació Hollywood, nació Disney, nació todo ese asunto, nació el hipismo, nació la cosa de chupar marihuana, bazuco, nació la vagancia, nació
el asunto de hacer películas de prostitución de una manera masiva, nació el asunto de películas de violencia y eso se extendió al mundo. Hasta ahí, digo yo, llegó la representación de la iglesia de Filadelfia. Y hay un texto aquí muy conocido, el verso 10 del capítulo 3, que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de la prueba vino. A Lutero lo quisieron matar, lo escondieron, se escondió, huyó. Le tocó por allá con una vela debajo de la cobija estudiar la Biblia y escribir. Tradujo la Biblia. Después de que vino la imprenta con Gutenberg, todo este asunto, se extendió la Biblia por el mundo, se expandió. Ya vi, antes de eso Zwingli, bueno, Savonarola, luego Calvino, luego los Wesley, Spurgeon, toda esta gente. Donde quiera que se llevó el evangelio hubo persecución. Aquí a Colombia entró el evangelio, los misioneros fueron algunos quemados en Barranquilla, en Cúcuta, en Bucaramanga, muertos, perseguidos. A los cristianos no se les vendía en la tienda vecina, se les quebraba los ventanales y las tejas de sus precarias capillas. No se les permitía que sus muertos fueran enterrados en los cementerios oficiales, tocaba parte. Qué cosa terrible, persecución. Pero esa generación no negó la palabra de Cristo y el Señor les dio la capacidad para pasar la prueba. Sí, señores. Ahora, esta promesa no se la podemos trasladar a la otra generación del 1900 para acá, que está representada por la Odisea. Ahora, si uno lee los términos como Jesús se presenta, escribe al ángel de la iglesia, el pastor de Filadelfia: esto dice el santo. Ahora el dispensacionalismo, después estudiaremos, dice que el santo de los santos no es Cristo. Una blasfemia. En el verso 11, después de este 10 que estamos leyendo, dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Mire los términos que usa Jesús. Yo vengo pronto, no está diciendo que viene ya. Eso se lo dijo a la iglesia de esa época de Lutero hasta el 1960. Yo vengo pronto. No le dijo vengo ya. No le dijo que estaba a las puertas. Y la última carta se las manda al pastor de la ciudad de la Odisea, allí en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía. Y mire cómo se le presenta a Jesús. Y cómo le dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, al pastor de la Odisea, y le dice: he aquí el amén, la última parte. Mire cómo habla Jesús. Y a esta iglesia no le dice que viene pronto, le dice que está llegando, que está en la puerta, que está con la aldaba en la mano, que está con el timbre puesto ahí. Estoy a la puerta y estoy llamando. Cristo está a la puerta ahora de su venida, hermanos y amigos. Abramos los ojos y saquemos la mentira y el engaño del dispensacionalismo fuera. Cristo no fue dispensacionalista, ni ningún apóstol, ni ningún profeta, nadie. Ese es un engaño, una mentira, un invento. Mire cómo está aquí plasmado de una manera patética la radiografía de la condición del liderazgo eclesial evangélico que hoy hay sobre la tierra. Catedrales, camisas de $300, zapatos de $200, carros últimos modelos, mansiones, ricos, llenos de dinero, aviones privados, autos últimos modelos, mansiones. Hay pastores que tienen 1 y 2 y 3 mansiones. Mire la iglesia, mire la condición representada en la Odisea. Por eso Cristo colocó de última. No, pero el dispensacionalismo dijo no. La iglesia del arrebatamiento, la iglesia que representa la última partecita del pueblo del Señor es Filadelfia. Agarraron Filadelfia, le echaron de última y la Odisea le echaron para atrás. Entonces le quedó mal ubicada, así como el Señor lo colocó en la Biblia. No, señores, Cristo no se equivoca. Miramos, leemos aquí, dice: escribe mensaje a la Odisea, no a la iglesia sino al pastor.
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. La última parte. El testigo fiel y verdadero, el primero de la creación de Dios, dice esto. Mire lo que dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. O sea, gente tibia. Hoy la mayoría de los pastores llenos de toda cosa mundana, llenos de porquería, llenos de dinero, hasta ni ayunan. Gente que se van a ayunar y a las 2 de la tarde ya están comiendo. Un ayuno que no, dijo un hermanito, no sana ni la soltura de un pollo. Sí, y esos ayunitos por ahí de... No, miremos el ayuno de Cristo. Miremos el ayuno de los apóstoles. Dice aquí: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire cómo es que dice: pero tú dices, yo soy rico, magnate, señores de la iglesia, pastores llenos de dinero, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí no es un mensaje para los miembros de la iglesia, es para nosotros los pastores. Por tanto, mira el consejo que Dios le da a los pastores de este tiempo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Hoy no hay una convocación a 15 días de ayuno, a 20 días de ayuno. Ya no. Ya los templos, los miembros de las iglesias llegan a bostezar y a esperar el show que se les va a presentar allá, el payaso que va a echarle chistes allá en el púlpito. A eso es que llega la iglesia. Y si alguien se arrodilla y dicen, como le pasó a un miembro allí de la iglesia que pastoreaba yo, se fue por allá para Tuna y llegó al templo a orar y a clamar, y llegó un ujier y le dijo: oiga, hermanito, aquí en el templo no se puede orar, el lugar de oración es por allí en el sótano. Y él le dije: ¿y entonces dónde se ora? No, es que aquí venimos a adorar y a escuchar. Hombre, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, hoy hay pastores donde sus templos tienen cancha de fútbol, cancha de basquetbol, hasta billar, para distraer a los jóvenes para que no se vayan de la iglesia. Mundo, pecado, ignorancia. Mire, alguien dijo que por allá había aguardiente cristiano, tabaco cristiano, y yo les dije: también hay infierno cristiano. Dice: miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico con el Espíritu de Dios, con la verdad de Dios, con la luz de Dios, y vestiduras blancas para vestirte es una vida limpia y santa, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de la inmundicia en que vive mucho. Hay pastores adúlteros, ladrones que se han robado y se roban el dinero de la congregación que corresponde a las misiones, que corresponde a la seguridad social de los pastores, que corresponde a la construcción de templos, y se lo roban, se lo han robado y se lo están robando. No me diga que no. Aunque dice: y unge tus ojos con colirio, el yemoy y el colirio que vendían hace años a nuestras abuelas en las farmacias, para que veas, entienda la hora en que nos ha tocado vivir. Y le dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Viene reprensión ahora para todos los pastores de la tierra, por esconder la palabra, por torcerla, por tergiversarla. Dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Los que se arrepientan y se vuelvan a Dios, y así les toque morir, van a brillar como el oro un día en la presencia del Señor. Y le dice a ese pastor, a los pastores de este tiempo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y este texto se lo aplicamos a los inconversos. No, señor, este texto el Señor se lo mandó al pastor de la Odisea, a usted de este tiempo. Yo estoy a la puerta, está a la puerta de la venida. Cristo está por venir. Falta el último pedazo de la tribulación. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, de su mente, al Espíritu Santo y a la verdad de esta palabra, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Habrá llenura de Dios, del Espíritu de Dios,
tendrá una conciencia aquietada. Porque si Dios nos reprende, ¿cómo tendremos paz? Pero si nuestro corazón no nos reprende, paz tendremos para con Dios, dice la palabra. Dice entonces aquí, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído espiritual, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor fue quien me puso a predicar esto. Yo estaba con una mordaza que no podía predicar esto, y el Señor me sacó de esa mordaza. Mordaza humana, que uno tenía que obedecer porque uno estaba ahí. Pero un día dije, no más, Señor, no me aguanto, como dijo Jeremías. Un fuego por dentro que no pudimos resistir más y nos hicimos echar, o el Señor nos sacó, no pusimos resistencia. Y hoy tengo libertad por el Espíritu de Dios para anunciar la verdad. Sí, amados hermanos, estamos viviendo bajo lo que significa el mensaje a la Odisea, a los pastores de este tiempo. Estamos viviendo en el tiempo que representa la Odisea, por eso Cristo la colocó de últimas. Filadelfia representó el periodo pasado de la iglesia. ¿Cómo vamos a decir que y aplicar lo que fue promesa para la generación pasada, que correspondió a Filadelfia? ¿Cómo vamos a aplicarle y trasladar el versículo 10 para la última parte, para la Odisea? Eso es como colocarse el zapato derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho y decir que eso está bien. Eso es descontextualizar la Biblia. Trasladar esta promesa del verso 10 para la Odisea. No, señores. Tenemos que mirar la palabra y estudiar hermenéutica. ¿Qué es lo que dice realmente la Biblia? Ya son por aquí las 8, yo creo que estoy sobre 55 minutos. Sé que arranqué a las 7:55. Entonces, amados hermanos pastores, líderes eclesiales de la iglesia evangélica, presten atención a esto. Esto no es mío, yo no estoy hablando aquí cosas mías, le estoy leyendo lo que literalmente el Espíritu Santo hizo plasmar en la palabra. Y dígame si no es así. Así es. ¿Qué más evidencia la misma escritura? Entonces, pastores, hoy Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y esto del coronavirus, esto de esta situación, que no se puede predicar. Mire, muchos templos van a ser cerrados. Nunca quizá más se van a abrir. Grandes, pequeños, propios o en arriendo. Yo no tengo casa donde vivir. Yo vivo aquí en arriendo. No estoy preocupado por eso. Yo sé que mis manos no están mi vida, ni la de mi familia, está en las manos del coronavirus. Mi vida y la de mi familia está en las manos de mi Cristo, que es todopoderoso. Vuélvase a Dios, arrepiéntase de esa avaricia, arrepiéntase de predicarle a la gente simonía. Consignen tanto, siembren 1 millón, 2 millones, y su abuela se sanará. Y su hijo se convertirá. Simonía, vendiendo salvación, vendiendo sanidad. No, si Dios quiere sanar a alguien o salvar a alguien, eso es soberanía de Dios. Predique la verdad. No mienta, no engañe, no sea avariento. Sí. Usted está confiando en la platica que tiene en el banco. No poquito. Millones de millones tienen las juntas que gobiernan los concilios. Pero esa plata se va a enmohecer, eso no va a servir para nada. Está confiando en sus casas. Para nada va a servir eso. Arrepentidos y convertidos, el Señor está a la puerta de su venida y está llamando. El que escuche su palabra, Él, su Espíritu, su verdad entrará como luz y abrirá usted los ojos para vivir en santidad, para no engañar más al pueblo, para no decirle mentiras, para estudiar la Biblia y fijarse cómo es que realmente dice Dios en su palabra. Sí, Dios es santo y su palabra es inquebrantable y ni se le puede añadir ni quitar, ni dejar de decir lo que ella dice, ni dejar de predicarla como está escrita, ni forzarla a decir, a hacerla decir lo que no dice. Sí, señores,
Esto es para el pueblo cristiano. Si usted no se arrepiente, si usted no se convierte y se vuelve de la vanidad, de toda esa vagancia, de fama, de placeres, de dinero. Yo conocí un pastor que le decía, le colocaba el pie al miembro de la iglesia y le decía que tenía que embolarle los zapatos y que si no le embolaba quedaba en disciplina. Enseñoreamiento. Hoy son los pastores, los señores de la iglesia, los amos, dueños de la iglesia. No, señores, el amo y señor se llama Cristo. No ustedes, que se han enseñoreado de la grey de Cristo. Hoy mucha gente le tiene miedo a los pastores, miedo a los líderes eclesiales, porque le enseñaron temor al hombre. No, el temor se le debe solo a Dios. Y le enseñaron a honrar un título de una misión. No, la honra y la gloria es al Dios vivo. Sí, señores, esta es la palabra. Y no estoy enojado, estoy angustiado por ver la iglesia ciega, así como dice aquí, perdida, sin darse cuenta la hora profética. Estamos a las puertas de algo terrible, de algo terrible. Y el que no tenga la verdad en su mente va a negar a Cristo. Cobardemente, porque no conoce la verdad, pero el que conozca la verdad, los que conocemos la verdad, pues estamos dispuestos para lo que sea. Porque por encima de todo esto que está en este mundo hay algo más grande, la vida eterna. Amigos, usted necesita a Cristo para ser salvo. Ninguna religión, ningún pastor, ningún concilio salva. Es Cristo el único salvador del mundo y de los hombres. Su sangre, el único antídoto contra el pecado, el único que limpia el pecado es Cristo a través de su sangre. Arrepiéntase, amigo y hermano también, y corrija su vida y establezca su fe en la verdad de la palabra, no en los cuentos y las teorías de los hombres y las torceduras que le han hecho a la Escritura. Como borregos, amén, amén, amén. Escudriñemos la palabra para ver si, como hicieron la gente de Berea, Pablo llegó predicando y los hermanitos de Berea, vamos a ver si es lo que está diciendo este hombre es verdad. Y escudriñaron la Escritura, sí, ya de acuerdo con la palabra, y aceptaron el evangelio que Pablo les llevó. A los hermanos de Berea, la gente de Berea, los que estaban allí del pueblo judío. Pero hoy a todos se le dice amén. Y hoy la gente cristiana se acostumbró a escuchar mensajes solamente. Todo lo que se le bote del púlpito le dicen amén, y que porque lo dijo el magnate ese, que porque lo dijo el rey Pepinito, el señor de la iglesia, eso es verdad. No, señores. Si predica de acuerdo a la Biblia, diga amén, y si no, llámelo aparte con respeto, dígale, qué pena mi pastor, pero que usted predicó es antibíblico. No está en la Biblia, muéstremelo y confírmemelo y ratifíquemelo y sosténgamelo con la Biblia. No, que fue que el pastor va a decir, no, es que el teólogo tal, es que el libro tal, es que fulano. Y a mí que me interesa lo que digo el teólogo ese, excúsenme la expresión. A mí me interesa lo que diga Dios y lo que esté escrito en la Biblia. Así que hoy el Señor le está hablando a la iglesia final de este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te doy gracias, te alabo y te bendigo, porque me permites compartir tu palabra, tal cual y como está escrita. Tú estás a las puertas y estás llamando a la iglesia, a tu pueblo, a los pastores, a los evangelistas, a los misioneros, a todos los líderes de las iglesias, a los miembros de la iglesia, al arrepentimiento verdadero, a comprar oro refinado en fuego, en oración y ayuno, en veladas personales, en buscar tu presencia, Señor, en leer tu palabra, en tener una vida limpia, no una vida de doble faz, que ante la grey se presenta el santo, pero en la vida privada es un impío. Padre, ten misericordia, Dios, de tu pueblo, que tu palabra se ha cumplido a la luz del escrito tuyo, del escrito sagrado. Líbranos de ser esos fríos, esos tibios y mundanos, Padre amado. En el nombre de Jesús necesitamos hoy la unción y la virtud de tu Espíritu, que sacuda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para estar preparados para lo que viene y para el encuentro contigo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a cada pastor, a cada compañero mío, sin importar el concilio, donde quiera que se encuentre, en la ciudad grande, mediana, pequeña, en los campos, tenga o no tenga concilio, tenga o no tenga misión.
Donde quiera que esta bendice a la congregación pequeñita de 5 miembros, de 20 o de 100 o de miles. Bendice a este pueblo que son mis hermanos, lavados con tu sangre. Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Te doy gracias porque me das libertad para exponer tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga y guarde una feliz noche o día donde quiera que estén. Amén y amén.